Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Cuando llegó hace un ratico en el pullover, traía Orondo, un cartel. Confundida le dijimos, el padrino, y dijo, no, el abuelo. Una categoría, pienso yo, superior. Bienvenido, Virulo. Muchas gracias por la invitación. Pero yo no quiero hablar ahora mismo de Virulo el abuelo, vamos a dejar al abuelo ahí e ir un poquitico más atrás cuando todavía eso de tener nietos podía parecer muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Qué vino primero, el trovador o el humorista, el huevo o la gallina? Bueno, lo primero, el rockero. Cuando yo estaba en la secundaria tenía un grupo de rock que se llamaba Los Sioux, que era pues, fue un grupo loco de esa época. Mis primeras canciones fueron escritas en inglés, porque yo era muy malo yo además en inglés, me suspendían siempre, pero era la moda y entonces yo escribía las canciones en español y después las traducía con un diccionario. Entonces aquello era un disparate lo que salía finalmente, pero salían las canciones en inglés con los Sioux. Después ya en el preuniversitario, Rubén Galindo, mi querido amigo de la infancia que estaba en los Sioux también y que después fue el cantante del grupo Moncada, me metió en la nueva trova. Me habló por primera vez de la trova, me habló de Pablo, me habló de Silvio y gracias a él conocí a Silvio Rodríguez porque su papá, que era un fotógrafo muy famoso en La Habana en aquellos momentos, Antonio Galindo, era muy amigo de Silvio y llamó a Silvio a la casa para que nos reuniéramos. Y nos reunimos, Rubén y yo, te estamos hablando de que yo tenía, no sé, 14 años. Yo creo que no llegaba a 15 años. Era el nieto 15, todavía. yo era el nieto. Todavía era el nieto. Y sí recuerdo bueno, más bien Rubén me hizo recordar de que en esa primera reunión con Silvio, Silvio dijo, miren esta canción que acabo de componer. Y era Ojalá. Eso es un privilegio, haber estado en parte del nacimiento de un temón como ese. Un tema tremendo que después, pero era de sus canciones frescas en ese momento. Estaba cocinándose. Así que imagínate cuántos años hace de esto. Virulo, pero ¿y el humor cómo entró en esta ecuación? El humor estuvo presente siempre. Tengo un amigo venezolano que dice que los humoristas somos personas que hablamos en serio, pero los demás se ríen. Y eso estuvo siempre presente en mi vida. Cada vez que yo trataba de hablar, y mientras más en serio trataba de hablar, más se reía la gente. Entonces, siempre estuvo presente. Mis dos canciones en español, las primeras que hice, una se llamaba Made in USA y la otra se llamaba Manolito Pérez, una cosa así. Eran dos canciones de corte político y de corte humorístico. Fíjate, las primeras canciones en español que yo hice antes de empezar a componer en el aire de la nueva trova. Entonces estuvo siempre presente en mi vida. Ya en el preuniversitario fue más fácil definirse porque en los festivales de la FEM, que eran los donde yo participaba. Artistas aficionados. Sí, era la clásica. Donde yo participaba cantando las canciones, tenían mucho éxito las canciones humorísticas. Y entonces empecé a hacer una serie de canciones que eran como viñetas de la época, de las cosas que pasaban. Eso fue una época en Cuba de las películas japonesas y entonces había el ciego Ichi, que era un ciego que era samurái y empezaba la película con que el ciego oía el zumbido de una mosca hacía bzz, 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 y picaba la mosca. Picaba la mosca en 4, para que caigan los 4 pedacitos de la mosca. Entonces todos los muchachos de esa época andábamos locos con los samuráis. Y después del ciego Ichi, hicieron una que era la cieguita Oichi y yo hice una canción sobre el estreno de la cieguita Oichi. Y bueno, hice otra también sobre los Chevy, que los Chevy eran los taxis. De la época. En esa época, porque Cuba le compró no sé cuántos Chevy a Argentina, compró una gran cantidad de carros y entonces eran carros modernos que andaban por La Habana y los taxistas, bueno, en eso no se diferencian mucho a los de hoy en día, iban para donde les parecía a ellos y uno se tenía que sumar a su recorrido. Y lo mejor era ponerle música. Y le puse música a esa canción de los Chevy, que yo creo que fue la primera canción mía que se popularizó, la de los Chevy.
Esa. Usted hablaba ahorita de Silvio Rodríguez y a mí me gusta siempre darle un espacio a nuestros mayores. Y estoy pensando en Ñigo Saquito, estoy pensando en el Guayabero, dos grandes, grandísimos con los que también usted tuvo ese mano a mano. Quiero un ratico pensar en ellos y traerlos también a nuestra conversación. ¿Cómo no? Bueno, Ñigo Saquito, a Ñigo Saquito lo conocí en la bodeguita del medio. Ñigo Saquito era un hombre de una humildad infinita. Ñigo estaba en la bodeguita del medio envolviendo los cubiertos con una servilletita. Él se ponía a ayudar y a hacer y eso, y ahí estaba. Y alguien, Martínez, me dice, mira, ese es Ñigo Saquito. Le dije, Ñigo Saquito, el autor de María Cristina me quiere gobernar, de Cuidadito con Paigallo. Me dice, sí, ese mismo. Y me acerqué y empecé a hablar con él, un viejo adorable, que después ya cuando yo iba a verlo me decía, mira, aquí tengo estas canciones de palpitante actualidad, y me cantaba sus guarachas nuevas. Después llegó el momento de invitarlos, porque bueno, ya yo tuve ciertas posibilidades, me nombraron director del Conjunto Nacional de Espectáculos, y lo primero que yo hice, armé un espectáculo que se llamaba Al que le sirve el saquito que se lo ponga. Y entonces pusimos a Ñigo Saquito. Ñigo pidió que trajéramos a un dúo, el dúo La Rosa, que lo acompañaba en Santiago de Cuba, que no venían a La Habana desde hacía 45 años. Y vinieron. Y vino también el Guayabero con su grupo. Eso es una anécdota muy bonita porque llegaron todos, los fuimos a buscar al aeropuerto, los dejé en el hotel, además, como había posibilidades, lo dejamos en el hotel el Tritón, que estaba recién inaugurándose y además con cuenta abierta. Lo dejamos ahí y le dije, bueno, al ratico yo vengo a buscarlo. Y vine a buscarlo al rato para el ensayo. Y llegamos y llamo a las habitaciones, en las habitaciones no había nadie. Y yo digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y de repente veo unas maletas que estaban ahí puestas en la carpeta del hotel. Yo digo, esas maletas son las de esta gente. ¿Dónde tú crees que estaban? En el bar. Se metieron todos en el bar y ahí estaban armando una recholata. Pero el error de cálculo fue suyo porque sí, había que irlo a buscar. Cuando yo los llamé para ir a ensayar, los que por poco me linchan eran los del bar, porque estaban encantados, que ellos estaban cantando allí, tomando ron. Agarramos una botella de ron y nos fuimos para Carlos Mar a hacer el ensayo. Al otro día, que era la función, pasó lo mismo. Así que ya la segunda vez lo fui a buscar directo al bar. Ya no se perdió. Ya no me perdí. La hoja de ruta estaba clara. Y entonces eran gente inmortales, porque de verdad que tenían una gracia, un deseo de vivir, de compartir cosas. Está en la música que hicieron. Está en la música que hicieron. Con Ñigo Saquito tuve la suerte, además de cantar junto cuando cumplió 82 años, que celebramos su cumpleaños en Santiago de Cuba y se hizo una gran pachanga ahí donde ellos se divirtieron muchísimo y por supuesto también el Guayabero, que era otro inmortal. El Guayabero era maravilloso. Una vez tuve la suerte de hacer de esas cosas que te regala a veces la vida. Me invitaron a un programa en televisión, me dijo, ¿con quién quieres estar en el programa? Le dije, mira, quiero a dos personas que yo admiro mucho y que quiero mucho, a César Portillo de la Luz y quiero al Guayabero. Y entonces hice un programa que eso en algún lugar de la televisión debe estar, con César Portillo de la Luz y con el Guayabero. Y entonces el Guayabero, 90 y tantos años, César, un hombre ya, pero de 70 y tantos años, y entonces me encantan siempre, me ha gustado mucho las canciones de feeling de César. Incluso me di el lujo de cantar una canción con César también, que me encanta, que es una canción que se llama Canción para un Festival, muy bonita. Y está Guayabero mirando así y le dice a César, si tú sigues así va a llegar lejos. Imagínate tú, Guayabero a los 90 y tantos años vio a César y él no ubicó, yo creo que no se dio cuenta
¿quién era César Portillo de la Luz? Le digo, no, ¿cómo va a llegar lejos? Tiene unas moñas ahí que hace muy interesante con la Y guitarra. de todas maneras, cuando uno tiene 90 años, mirar a uno de 70, pues vamos, está viendo a un jovencito. Está viendo un muchacho Porque desde los 90 todo el mundo es joven. Un muchacho que promete. Así mismo. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación entonces y nos vamos con música, con uno de esos temas de palpitante actualidad, como decía Virulo. Están Virulo y Ñico Saquito cantando María Cristina. Me quiere gobernar. Venga la música. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Vamos para la playa, allá voy, ahí coge la maleta, ahí la cojo, súbete en la loma y me subo, baja de la loma y me bajo, súbete en el puente y me subo, quítate la ropa y me la quito, tírate en el agua. ¿En el agua? No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Anda, ay, me quiere gobernar. Mira, ay, me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. María Cristina, ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Cuando este mundo estalle, el átomo nos falle, cuando los cabrones aprieten los botones y lancen sus misiles a lo loco, yo estaré aquí sacándome los mocos. Si por el agujero yo solo en el sombrero entran las radiaciones, dejándonos pelones y el pánico en la tierra se desata, yo aquí estaré rascándome las patas. Este mundo está de hueva, ¿para qué dejar mi cueva? Por unos africanos que están tan desganados que ya ni van de compra a los supermercados. Si los niños de Bangladesh se niegan a comer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y cuando contaminen los mares y liquiden a todas las ballenas, delfines y sirenas, y el mar sea un enorme basurero, yo estaré aquí rasgándome los huevos. Y cuando no sepamos qué es lo que respiramos y como medicina traguemos gasolina y todos al final nos asfixiemos, yo estaré aquí echándome unos pedos. Este mundo está de hueva, ¿para qué dejar mi cueva?
por unos serbios locos que matan a los otros, tan lejos de nosotros que a mí me importa poco si los niños de Bangladesh se niegan a comer. ¡Coño! Llamen al coco, llamen al coco. Y cuando en el futuro pregunten de seguro que cómo fue que hicimos, que todo lo jodimos, a mí que no me vengan con mamadas, yo no hice nada. Veíamos a Fran Delgado cantando el Postmoderno, una obra suya, pero quiero ir un poquito más atrás, a los años de la historia de Cuba según Virulo, o el Génesis. Sí. Unos temas que, si me permite una opinión, deberían divulgarse en formatos más contemporáneos, la opinión de una humilde servidora. Pero, ¿qué tenían detrás? Si cuando se plantea hacer ese tipo de temas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es si se quiere, la conceptualización que está detrás de esa revisitación que se hace en esos temas de otros asuntos mucho más densos, mucho más complejos, como puede ser la cultura nacional, en fin? Bueno, mira, la historia de Cuba yo la hice cuando estaba estudiando arquitectura. Y la hice básicamente porque sentía que había poco conocimiento de la historia. La historia, a mí, cuando estuve en el pre, me resultaba muy aburrida, porque de la manera que se da la historia puede ser básica para que se te haga algo cercano. Entonces, quise escribir la historia de Cuba de una manera humorística, de una manera ligera, de una manera que fuera fácil recordar la historia y enamorarse a la gente con su historia. Es buena palabra esa. Y yo estaba estudiando arquitectura y diseño básico, y la estructura que tiene la historia de Cuba es una historia hecha con factura arquitectónica, porque está hecha con la concepción del módulo. Son 3 partes, cada una de 6 canciones que son ensamblables o no, ya que en cada momento que fuera yo a actuar podía ensamblar las canciones como quisiera para contar durante media hora o 20 minutos o 15 minutos, contar la historia de Cuba. Con la historia de Cuba hubo una anécdota muy bonita cuando Fidel Castro cumplió los 50 años, que me invitaron a actuar en el evento ese, y empezamos, se hizo una presentación en el Patricio Lumumba, que estábamos ahí, había una gran cantidad de jóvenes de la FEU, pero Fidel no llegaba porque le estaban dando no sé, era una condecoración rusa, de la Unión Soviética, le estaban dando una condecoración y Fidel no llegaba. Y justamente en el momento que yo canto la historia de Cuba, cuando termino de cantar la historia de Cuba, pienso que empieza la gente a aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir. Y yo estaba con los ojos cerrados y digo, coño, pero están aplaudiendo demasiado. Esto se le fue la mano. Y hago así, abro los ojos y no era para mí, era que estaba Fidel entrando en ese momento a participar del evento ese. También un aplauso para la historia de Cuba, lo que... Bueno. De otra manera. Y después sí volvimos a hacer toda la presentación para que Fidel lo oyera también, ¿no? Entonces, a mí la historia de Cuba en especial me gusta mucho. Hizo un trabajo muy interesante también la Colmenita con esa historia, para acercar nuestra historia a nuestros jóvenes. Después vino el Génesis. El Génesis fue ya un montaje en el Carlos Mar, fue el primer espectáculo que yo hice en el Carlos Mar, con el Conjunto Nacional de Espectáculo, que en ese momento dirigía Alberto Alonso y Sonia Calero. Estuvo lleno de figuras importantes de la comicidad y del teatro cubano. Estaba Carlos Montezuma, estaba Natalia Herrera, estaba Carlos Mas, que era el famoso Simplicio
de San Nicolás del Peladero. No sé, los que tienen más edad tienen que recordar a esos personajes. Había una gran cantidad de personajes. Sara González, que era una actriz cómica extraordinaria, además de la voz de También Sara. extraordinaria. Sí, extraordinaria. Y con Sara, además, el Génesis tuvo su primer montaje. Pues nosotros hicimos un montaje del Génesis lo hacíamos en la fiesta y acabamos haciendo un espectáculo con eso, que lo presentamos, lo presentamos en los Estados Unidos, lo presentamos en México, se presentó en el Salón Plenario de la ONU, ese espectáculo de Sara y yo cantando el Génesis. Lo presentamos en la Catedral de Cuernavaca, que es una de las iglesias más antiguas de América Latina. Y lo presentamos ahí para los feligreses y todo eso. Fue una experiencia, todas las experiencias que tuvimos con el Génesis fueron tremendas. En Venezuela también. Estuvimos de gira en muchos lugares con el Génesis. Y después se hizo en el Carlos Mar, ya con todo el mundo, con todos los hierros, bailarines, actores. Fue la primera cosa que yo presenté en el Carlos Mar y la primera sorpresa grande que tuvimos, porque de repente abrieron la taquilla y había una fila inmensa de gente y allí estuvimos como 3 meses con ese espectáculo con muchísimo éxito. Usted hablaba del Conjunto Nacional de Espectáculos y decía, los menos jóvenes saben de lo que estoy hablando, pero para los más jóvenes, y aunque pueda ser duro lo que voy a decir, eso es historia antigua y medieval. Seguramente. Entonces, yo quiero traer esa historia antigua, que no es tan antigua, pero lo es a la velocidad a la que se va dando la vida. ¿Qué cosa fue el Conjunto Nacional de Espectáculos? ¿Qué tipo de humor, qué tipo de cultura hacían? Para entonces también tener ese referente para hablar un poquitico de lo que ha pasado después. Ya, mira, el Conjunto Nacional de Espectáculos fue una compañía danzaria y de canto y de actuación que fundó Alberto Alonso. Alberto Alonso, el hermano de Fernando Alonso, un gran coreógrafo. Y ellos se van en un momento determinado de la historia del conjunto y me nombran a mí director del Conjunto Nacional de Espectáculos. Yo llamo a Sara González, a Carlos Ruiz de la Tejera, a Jorge Guerra, una serie de personas que hacían humor, grandes actores, grandes actrices, se suman conmigo a ese proyecto y se hace un proyecto de teatro musical y humorístico. El éxito más grande que tuvo, sin lugar a dudas, el Conjunto Nacional de Espectáculos fue La Esclava contra el Árabe, que fue un espectáculo que estuvo 1 año llenando el Carlos Mar. Eso se dice fácil, pero no es fácil. Y sin televisión. Esto era un movimiento paralelo que surgió al margen de la televisión. La televisión al final grabó La Esclava contra el Árabe y resultó una puesta en la televisión con mucho éxito. El Conjunto Nacional de Espectáculos yo lo estuve dirigiendo durante 13 años y hicimos muchísimas presentaciones. De las presentaciones de ese conjunto en toda la isla se generaron una cantidad de grupos humorísticos, entre ellos La Seña del Humor de Matanza, La Leña del Humor de Villa Clara, Los Hepáticos, Onondivepa, una gran cantidad de grupos humorísticos que me llevaron a crear el Centro Nacional de Promoción del Humor en esos años y pedir el Acapulco como sede de ese Centro Nacional de Promoción del Humor. El Centro Nacional de Promoción del Humor agrupó a todos los humoristas cubanos de aquellos años, desde, no sé, toda la gente que hacía humor en aquellos años en Cuba tenía que ver con el Conjunto Nacional de Espectáculos y con el Centro del Humor. El Centro del Humor tenía una sede en el Acapulco y ahí se presentaban constantemente espectáculos humorísticos donde la gente participó de una manera tremenda. Eso fue un éxito de público, sobre todo, y era un humor que no era fácil. Y un éxito también de la creación, porque el éxito de público no es algo que se da por un milagro, tiene que ver también con que, estoy yo un poco provocándolo, tiene que ver también con que esas puestas, esos trabajos estuvieran detrás
horas de decir en serio cosas para que la gente riera. Sí, hay una cosa muy interesante con eso, y es que era un humor hecho básicamente por universitarios, porque el humor de esos años surgió en las universidades y los grupos que hacían humor. Había grupos en Camagüey, había grupos en Oriente, en Santiago, en Guantánamo, había grupos en toda la isla. Estaba Lengua Viva con Churrisco, de la escuela de lengua, justamente. Estaban los hepáticos con Omar Franco y con Otto. Estaba Onondivepa, allá en la Cujae. Había muchísimos grupos. Todos los grupos surgieron de las universidades. Y hacían un humor, por ejemplo, Nos y Otros, que era un grupo de excelentes escritores del humor con unas concepciones realmente muy novedosas. Todos hacían aportes y querían aportar y querían transformar el humor. En ese momento nosotros estábamos separados de la televisión, porque la televisión tenía un corte más costumbrista. Estaban los programas San Nicolás del Peladero, Detrás de la Fachada, excelentes programas, pero de un corte más costumbrista. Esto era diferente, porque además era un humor que se insertaba mucho en la realidad, con una visión como muy intelectual. Se lograron cosas como las cosas de Telo con la leña de Villa Clara, que eran casi poéticas. Habían cosas muy hermosas que se lograron en esos años. Y el público abarrotaba los lugares, abarrotaba el Carlos Mar. Nosotros empezamos a hacer un espectáculo que se llamaba Miramar 81, 32 y 132. En los años 80 justamente, pero era por las rutas de guagua, que eran el 81, la 32 y la 132 en las que pasaban cerca de Carlos Mar. Y empezamos a hacer los espectáculos esos de Miramar para convidar a gente nueva. Invitamos a muchos humoristas que estaban empezando y de repente se veían actuando en el Teatro Carlos Mar, con un teatro lleno de gente y la gente feliz. Hicimos la peña del humor del Teatro Carlos Mar, donde hoy está la Sala Tril. Eso era el salón de protocolo del Teatro Carlos Mar y nosotros lo tomamos y lo convertimos en la peña del humor. En esos años se hicieron muchísimas cosas. Tomamos el Cine Acapulco. El Cine Acapulco fue donde... Se le ha puesto de mando. Es ahí. Y entonces en el Cine Acapulco, precisamente, fue donde un momento que yo dije, bueno, ya hay mucha gente, vamos a hacer un Centro Nacional de Promoción del Humor. Se hizo el Centro Nacional de Promoción del Humor, contamos con un apoyo incondicional de Armando Hart, que era el ministro de Cultura, que visitaba constantemente los espectáculos que nosotros hacíamos, participaba. Era un él estuvo maridaje ahí. Muy metido, pero lo mismo iba Armando Hart, que iba Birri de la Escuela de Cine. Es decir, era un centro cultural Y de pensamiento. Y de pensamiento, donde había mucha gente elaborando, diciendo cosas. Después de eso, bueno... pero después llegaron los 90. Vinieron los 90, yo me enamoré, me fui a vivir a México, hubo un desajuste económico, los mismos humoristas que hacían un humor tan novedoso tuvieron que empezar a hacer un humor costumbrista para sobrevivir en los centros nocturnos. Pero eso tuvo... sin que estemos hablando de culpables ni nada por el estilo, pero eso va a marcar una herida, entonces, en ese otro proceso que estábamos hablando, en esa otra manera de hacer el humor. Yo creo que sí, que eso marcó una herida porque el Centro Nacional de Promoción del Humor se convirtió en una agencia contratadora de artistas, en vez de ser un centro rector de la cultura y del pensamiento que tenía que hacer el humor. En este momento hay una gran tendencia y un esfuerzo grande del Centro Nacional de Promoción del Humor por recuperar ese liderazgo. Y yo creo que es muy importante porque hay manifestaciones humorísticas en Cuba en todo.
Y en esos años, te estoy hablando de que participaba con nosotros desde, no sé, Alberto Méndez, hizo coreografía, hacían cosas el Ballet Nacional de Cuba tenía cosas de humor, La Pata del Catre, había manifestaciones humorísticas en todas partes, porque yo creo que el humor finalmente es una expresión de la inteligencia. Y es muy importante que uno proteja la inteligencia frente a todo lo que pueda suceder. Nada, pues vinieron años difíciles para todos y También para el humor. Y también para el humor. Vamos a ir a los años de Bateus y Amadeus. Vamos a ir con la cadena para tomar un aire, que el tema se está poniendo caliente. Gracias, Virulo. Ya pueden pasar. Un momento. No quiero escándalo aquí porque yo sí me mando y me trepo. Óigame lo que le voy a aclarar. Estoy sola porque las compañeras están enfermas. Tengo 2 manos y no tengo complejo de pulpo, así que ya lo saben. Salí de mi casa a las 3 de la tarde. Me metí 2 horas esperando la guagua. Cuando por fin pude cogerla, le pregunté al chofer por qué y me dijo que como los mecánicos estaban de vacaciones, los choferes no habían venido a trabajar. Llego a esa cafetería, tremenda cola, y ahora resulta ser que no hay camarero. ¿A quién cojo yo por el cuello, chico? ¿A quién? Ojo por ojo, diente por diente, dice la gente que es lo prudente. Y cuando estemos todos sin dientes, todos sin ojos, por los enojos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo pienso que tu problema lo debes encadenar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rompe la cadena, que tú la puedes romper, que tú la puedes romper. Ahora que quieren de mí, lleven amabilidad, unas croquetas, unos refrescos, quizás tortillas con pan. Yo sí debo sonreír, pero no sonríes tú, ni los taxistas ni los guagüeros que hacen mi vida un yogur. A buscar unos papeles, a una oficina fui yo, casi me muerde una secretaria con su cara de burdo. Esos papeles no están y no sé cuándo estarán. Después de aquí piden agua, yo les sirvo al pulmón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora que quieren de mí, quieren amabilidad. Ha sido un gusto poder servirles, sus papeles aquí están. Yo sí debo sonreír. ¿Y quién me sonríe a mí? Si cuando el jefe viene y me agita, no puedo decir ni ji. Él llega a las 10:30 en su carro muy campante. Y yo si llego a las 8, me ponen llegada tarde. Las guaguas están de madre, pero no puedo fallar y poner una sonrisa cuando quiero reventar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rompe la cadena, que tú la puedes romper, que tú la puedes romper. Ahora que quieren de mí, quieren amabilidad. Todo es correcto, todo es perfecto, lo quiero felicitar. Yo no debo sonreír, tengo que garantizar mejor servicio, más eficiencia y mucha puntualidad. Si no se aprietan las tuercas, ¿dónde vamos a parar? Y en esta cafetería las tuercas hay que apretar. Hay moscas en todas partes, mosca en el mostrador, mosca en todas las mesas y un camarero bocón. Oye, este niño me acaba de dar changó con conocimiento y que me haya empuya. ¿Qué tú quieres? ¿Fajarte? Bueno, yo me voy a aguantar aquí nada de eso. Tienes que pagar el No servicio. pago nada, que voy a pagar si tú no me vas a pagar. Parece mentira. Así no estamos ayudando con estos salarios de tan que era tan importante para la buena dirección que debe mantener nuestra fuerza productiva en el lado de una economía planificada, compañero. Amable usuaria, prometo no seguir hurtando el queso de las pizzas.
y mantener una postura correcta ante los compañeros usuarios. Hace muy bien. Yo, estimada gastronómica, juro solemnemente ofertar mi mejor sonrisa a los compañeros que vengan a solicitar mi servicio. Y si las guaguas empeoran, yo prometo levantarme 1 hora más temprano para llegar a tiempo a mi centro laboral. Hago constar mi profunda emoción en original y 3 copias, ponlo ahí para que no se olvide. Y si hay problemas con el transporte, aquí están las llaves de mi carro. ¿Qué? Es un destino, como ahora, no vaya a llegar. Creo recoger el sentir de los presentes, agradeciendo la feliz intervención de la compañera, ¿cómo usted se llama? Teresa Prieto. La compañera Teresa Prieto, la cual ha propiciado el afortunado desenlace de esta asamblea. Bueno, de esta discusión. Compañera, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, yo soy actriz humorística. Oiga, compañera, así que es actriz humorística. Sí. Y usted no se puede inspirar en esta situación a ver si se hace algo bueno, compañera. Sí, mi vida, sí, buscan cosas nuevas porque lo que están poniendo está de madre. Ay, sí, mi amiga, porque esos pujos no hay que se los disparen ni ahí. Dijiste en una entrevista, Virulo, que antes los humoristas cubanos tenían como referencia a Les Luthiers, a Woody Allen, y que en los últimos tiempos se ha movido el paradigma a querer parecerse, por ejemplo, a algunos presentadores, a algunos de la televisión en Miami. ¿A qué tú crees que se deba esa mudada? Bueno, en aquellos años tuvimos la suerte que Lelutier vino 2 veces, además, a Cuba. El humor de Woody Allen es un humor que yo creo que le sigue interesando muchísimo a los jóvenes y en general a los humoristas. Pero este mismo cambio a un humor que fuera más comercial, que Sí, la problemática que dejamos anunciada en la conversación anterior. Yo creo que esa problemática, un problema grave que se da en Cuba, que es la de la pirámide económica invertida, donde de repente el poder económico no está en manos de la gente con más intelectualmente más comprometida o con inquietudes intelectuales. El poder económico muchas veces está en gente que quiere cosas muy elementales. Es como la cosa popular es, la gente pide sangre y hay que darle sangre. Hay una demanda. Hay una demanda. Y entonces empieza a hacerse un humor que cada día se abarata más para comunicarse con la gente. Yo tengo una teoría distinta. Yo digo que el que tú abarates las cosas no te garantiza que te vas a comunicar más. Te garantiza que te vas a comunicar en ese momento, pero cada vez vas a tener una vida más corta. Porque yo pienso que lo más importante que tú tienes y que tiene todo ese movimiento, porque yo quiero decirte que sigo pensando de que en el fondo de todos estos humoristas que hicieron ese movimiento sigue el anhelo y sigue el deseo profundo de hacer un humor distinto. Se han tenido que adaptar por el camino con la vida y que hay que hacer esto porque esto es lo que te da para comer, pero hay un deseo de hacer otras cosas y yo creo que deberían darse el chance de hacer otras cosas, de aprovechar además la popularidad que ya tienen y darse el chance de hacer otras cosas y de no tener miedo de comunicarle cosas diferentes a la gente. Probablemente van a tener una sorpresa con eso. Es que yo creo que hay un público para eso. Yo creo que hay un público y yo creo que pendiente. además no solamente es que existe un público, yo creo que se forma un público. En general, el público tú lo formas. La labor educativa que tiene que tener el arte, en general, tú no la puedes negar. Eso hay que... en este momento vivimos un mundo muy complicado, donde cada vez la gente acepta menos ideas complejas. Las cosas tienen que ser más simples. Si son graficables, mejor. Todo muy sencillo, el lenguaje se está convirtiendo en emojis de eso de los teléfonos celulares. Estamos rebajando en muchos sentidos el intelecto
de la humanidad, porque esto no es un problema de Cuba, esto es un problema que existe en todas partes. Hay un bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar a cosas muy elementales. Y por otro lado, existen manifestaciones, gente que se niega a que eso baje. Y gente que tiene también muchísimo éxito. Esa renuncia puede ser muy costosa. Sí, pero con esa renuncia a veces se gana otras cosas. Sí, costosa en términos no de la plata, que como usted dice puede generar, estoy hablando costosa en el largo plazo, miradas así con los problemas de la humanidad, esa renuncia al intelecto, a siempre querer subir la parada con el intelecto, esa renuncia yo creo que puede ser muy costosa. Es muy, yo estoy convencido de eso, yo creo que no podemos regresar. Pero yo creo que es tiempo de que cantemos. Bueno, que cante usted, yo lo escucho. Y canto bajito. Ahora aquí, en vivo, así, sin ya ir a los videos, que a veces eso es muy bonito, pero distancia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a El cantar. gusto de nosotros. A cantar. Yo nunca me imaginé que de repente por corte el gringo se iba a volver mi camarada del norte. Vamos a tener por fin McDonald's y Burger King, y un poquito más pa'lante Miami va a consumir moringa del comandante. Y un poquito más pa'lante Miami va a consumir moringa del comandante. San Lázaro sospechó porque su perro ladraba, y luego en televisión pudo ver lo que pasaba. Los Santos en el rincón ya dieron su aprobación. Dicen que ahora es diferente porque hay un papa argentino y un negro de presidente. Dicen que ahora es diferente porque hay un papa argentino y un negro de presidente. Mami, ¿qué es lo que quiere el negrito? Tú no preguntes mito. Mami, ¿qué es lo que dice la gente? Que esto es lo mismo de siempre. No habrá pollo por pescado, tendremos chicken por fish, y el trabajo voluntario lo haremos en Miami Beach. La guardia del comité la haremos hablando en inglés, y la gente hará una cola cuando den por la libreta 2 litros de Coca-Cola. Y la gente hará una cola cuando den por la libreta 2 litros de Coca-Cola. Unos están muy contentos, otros están disgustados. Unos dicen ya era tiempo, otros que han sido engañados. Yo aplaudo la valentía de un cambio que se imponía, aunque luego a lo mejor salgamos de Guatemala y entremos en Guatepeor. Aunque luego a lo mejor salgamos de Guatemala y entremos en Guatepeor. Mami, ¿qué es lo que quiere el negrito? Tú no preguntes mito. Mami, ¿qué es lo que dice la gente? Que esto es lo mismo de siempre. Hablando con un taxista allá en tierras mexicanas, me dio su punto de vista de forma muy razonada. Me dijo: dentro de un tiempo, cuando ya estén bien contentos, yo le puedo asegurar, querido amigo cubano, que se los van a ensartar. Yo le puedo asegurar, querido amigo cubano, que se los van a ensartar. Lindísimo, qué bueno eso, buenísima la canción. Yo la estaba escuchando y me acordaba de otra, Comes y te vas, que tiene también que ver con eso, pero es una canción que lleva un cuento previo para entenderla mejor. Claro, la de Comes y te vas fue cuando Fidel asistió a la reunión de la ONU en Monterrey. ¿En qué año estamos hablando? Esto es 2002, en abril de 2002.
Y después que lo invita a la ONU para esa reunión, Fox lo llama, Fox, que estaba estrenándose de presidente de México en ese momento, lo llama preocupado por la presencia de Bush en esa misma reunión, y entonces ahí vienen como unas insinuaciones de que se fuera, y vino la famosa frase de comes y te vas, que yo he vuelto a escuchar la grabación, y fue una frase que la gente inventó. No Pero se es la dijo, naturaleza era la de lo que le dice naturaleza. Fox. Cuando Fidel confirma que va a ir a la reunión, Ajá. de pronto Bush, porque estamos hablando que está Bush Y de no presidente. quería que se encontraran Bush y Fidel, y además Fox no sabía, la verdad que con un manejo bastante torpe de toda esa situación, porque además en la conversación telefónica Fidel se lo está vacilando y él no se da cuenta nunca. Después, cuando Fidel regresa de ese Porque evento... Fidel asiste a la reunión y se va rápido y deja a Alarcón, creo recordar, al frente Sí. de la delegación cubana. Y entonces saca después la grabación de la conversación. ¿No? Y para explicar un poco Para cómo es explicar que él por se ha qué- retirado por qué temprano de la reunión. Sí, porque además Fidel era un caballero. Entonces, realmente fue una grosería. Y quedó como una grosería para mucha gente en México. Hubo otras manifestaciones con respecto a esto, y yo hice esta canción que se llama así, justamente Comes y te vas, donde trato de explicar. Por ejemplo, hay una cosita que digo en la canción, que ese güey, porque en México la gente habla de una manera coloquial, a veces dice, no, ese tipo, en vez de decir ese tipo, es ese güey. Entonces, para que se comprenda un poco más la canción. Ahí va. Sí, y de todas maneras ahí quedó claro también una especie de condicionamiento de los Estados Unidos a otro país, como puede ser México, para, bueno, si yo voy no puedo coincidir con este. Yo recuerdo que en unas declaraciones día antes de que comenzara la reunión, con Condoleezza Rice, la entonces asesora de Seguridad Nacional, le dice a la prensa, y no se sorprendan si los caminos de Bush y Castro no se cruzan. Así lo prepararon. Dice Fox: hay que recibir a Bush como si fuera un hermano. A veces él recibe allá de igual modo a los paisanos. Si llega a encontrarse a Castro cuando venga a Monterrey, me va a armar tremendo pancho y es muy rencoroso el güey. Por eso con diplomacia, con astucia y con nivel, con simpatía y con gracia yo voy a hablar con Fidel. Con simpatía y con gracia yo voy a hablar con Fidel. Ring, ring, ring. Oye Fidel, te queremos invitar. Disfruta de tu cabrito, pero come si te vas. Hay taquitos al pastor, pero come si te vas. Gordita de chicharrón, pero come si te vas. Ensalada de nopal, pero come si te vas. Rica torta de tamal, pero come si te vas. Te la envolvemos para llevar, pero come si te vas. No sé por qué se ofendió, no sé qué le disgustó. Grabó la conversación, la puso en televisión. Qué quisquilloso es Fidel, ya no lo vuelvo a invitar a mí a la hora de comer. Martita me dice igual, hay taquitos al pastor, pero come si te vas. Gordita de chicharrón, pero come si te vas. Ensalada de nopal, pero come si te vas. Rica torta de tamal, pero come si te vas. Te la envolvemos para llevar, pero come si te vas. Buenísimo. Martica me dice igual a la hora de comer. Martica es la María Cristina de Fox. Y entonces en México todo el mundo decía que Fox hacía lo que Martica le decía. Y entonces tiene un doble sentido eso de comes y te vas con... Bueno,
Ya me entendí. Con la política doméstica. Con la política doméstica. Esta canción yo la estrené en un espectáculo que hice allá en México y recuerdo que esa noche que hice el estreno del espectáculo me fue a ver la hermana de Fidel que vive en México. Y al terminar el show llegó a verme al camerino y me dijo, eso lo tiene que oír mi hermano. Le dije, bueno, pues eso es un problema suyo. Le di el disco y yo no sé, pero creo que Fidel escuchó en algún momento esta canción. Virulo, yo oía la canción y me acordaba de un comentario suyo de que usted no entiende muy bien cómo un personaje tan nefasto como Donald Trump no fue utilizado como materia prima para la creación por los humoristas nuestros. Fíjate, eso es una cosa que siempre me llama la atención. Primera, a lo mejor yo considero muy nefasto a Trump y los demás no lo consideran tan nefasto. A mí me parece un tipo bueno, no es usted el único, horroroso, ¿no? En todo caso. Un tipo horroroso. Representa a Donald Trump pues las cosas que yo odio en la vida, el racismo, la misoginia. Es un tipo realmente detestable, Donald Trump, y creo que es un hombre muy peligroso, muy peligroso. Me llama la atención... Él y lo que él y lo que representa, porque si lo representa. vemos en un único sujeto, uno piensa No, que es que él pero es un... además, después de lo que pasó en el Capitolio, quedó como muy claro ese tipo que despierta en los demás. De hecho, creo que mucho de lo que está pasando ahora, de los ataques, después que yo hice la conga esta, que donde hablo de Donald Trump, que no se quería ir de la Casa Blanca y de todo eso, no, que la conga comunista, porque para los trumpistas, para la gente que apoya a Trump, hasta Biden es comunista. Cualquiera que no sea Trump es comunista. Él representa lo más retrógrado de la sociedad norteamericana y creo que del pensamiento mundial. Entonces, me extraña que no sea objeto de más burla. En México, en el mundo, hay muchísimas cosas sobre Donald Trump y muchísima burla. Y creo que aquí en Cuba deberíamos burlarnos más de un tipo tan peligroso. Tan peligroso, hay que temerle, por lo tanto, hay que burlarse de él para que le perdamos el miedo. Entonces, en la conga esa que yo hice, oye, me atacaron, los trumpistas me querían matar. Ahí la prensa, ahí yo me di cuenta de que la famosa prensa libre cubana es una prensa como muy articulada, porque todos me atacaron de la misma manera, en el mismo momento y de una forma muy coordinada. A mí me molestó. Fue un síntoma. Sí, un síntoma, pero no es algo que me haya... Me molestó, pero no me haya sorprendido. No me sorprendió. Pero lo que sí, llegué a la conclusión de que sí trabajan de una manera coordinada. Porque podía haber criterio. La danza de los lobos sí, estaba muy bien. Uno decir una cosa, otro decir otra cosa, uno tener un criterio, otro no. Entonces no había ninguna libertad ahí. Estaba todo el mundo muy coordinado para decir lo mismo y atacar de la misma manera. Y creo que es una cosa que están haciendo con los artistas, están haciendo con los políticos, están haciendo una política de odio, que es la política que entronizó Donald Trump. Porque Donald Trump creo que es el centro de todo esto. Y todo esto que está pasando no es más que una onda que queda de esa figura tan nefasta. Y que sigue ahí insistiendo y sigue ahí tratando de meterse en todo. Y que en todo caso cristaliza una política hacia Cuba que tiene ya décadas de existencia. Tiene décadas de existencia, pero nunca había sido tan virulenta. Y bueno, yo soy virulo, pero no tengo nada que ver con con esas cosas virulentas. Pero es decir, no había sido nunca tan definidamente llena de odio y llena de rencor y de rabia. Es una política rabiosa. Eso es lo que pienso. Por eso me gustaría mucho que hoy termináramos el programa con la conga. Yo le iba a pedir un tema. Ese es el tema. Ese es el tema, la conga. Gracias, Virulo. Gracias a ti. Cuídese mucho. Esta es su casa, usted lo sabe. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y con la conga de los hoyos y con Virulo, no te metas. El presidente anaranjado
sabiendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus batas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. No te metas, no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. No te metas, no te metas. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. No te metas. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. No te metas, no te metas. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Se respeta, se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. Se respeta, se respeta. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? No te metas. De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. No te metas. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? No te metas. Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí para cantar. No te metas, no te metas. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. No te metas, no te metas. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. Oye, soquetón, mi alegría te molesta.